Hola, bienvenidos músico-maniáticos a este nuevo programa, el quinto programa de nuestra segunda temporada, amigos, increíble, vamos avanzando y esta vez tenemos un fabuloso nuevo programa. Yo soy Crono Mansur y por el otro lado QBX, Roberto QBX. ¿Cómo estamos, Roberto? Muy bien, Diego, con buena vibra como siempre. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y se trata de nada más y nada menos que fue mejor el rock mexicano versus el rock argentino. Programa Uy. versus que va a ser una nueva tipología de programa que tenemos, muy picante. Y se debe, Diego, a Muy que picante. tenemos, como bien sabes, tenemos muchos seguidores que siguen desde México, desde Argentina, quienes les enviamos un saludo, que nos han pedido que vayamos diversificando y nosotros como neutrales, ¿no? De Saludos. repente desde esta tribuna del hermano país del Perú, vamos a dar una visión, una pincelada ahí para que nuestros musicomanéticos puedan ir evaluando y de repente, ¿por qué no? Al final del programa sacar algunas conclusiones, ¿no? Rock mexicano versus rock argentino. Así que sin más preámbulo, Diego, y sin antes de decirles que no se olviden de seguirnos también en nuestro TikTok, Musicomanáticos como tal, y dejar sus comentarios, vamos al tema. Adelante, Diego. Rock argentino. Así es, yo voy a defender al rock argentino, a los Che, y Roberto, obviamente, al rock mexicano. Así que el rock argentino, a ver, vamos a ver. El rock argentino, bueno, hay toda una polémica porque en Argentina a algunos les gusta este término del rock nacional o no rock nacional, pero se armó toda una polémica sobre este término del rock nacional, que finalmente es el rock, digamos, producido en Argentina, ¿no? A algunos artistas les gustaba ese término, a otros no. Pero finalmente se ha creado una identidad frente a toda esta terminología y finalmente se terminó dándole un poco ese plus o ese sentido al rock tocado en el país de Argentina. ¿Cómo nace? ¿Cómo vamos en los inicios? Siempre hay una historia, ¿no? Tanto en el rock mexicano como en el argentino. Hay similitudes, seguramente, ya estaremos conversando ahorita, pero situémonos en los años 60 aproximadamente, nacía el rock a nivel mundial, ¿no es cierto? Sobre todo salían los Beatles, salían los Rolling Stones, ¿no? Y era muy fuerte, pues, ¿no? Porque toda esta situación llegaba radialmente o a algunos vinilos llegaban y fue tan trascendente esa influencia, ¿no? Fue tan trascendente que llegó a Argentina, pues obviamente, ¿no? Y hubieron, obviamente, la gente joven, pues obviamente son los que siguen todo esta situación del rock, de la rebelión, ¿no? Y hubieron muchos jóvenes que quisieron, digamos, sacar esa energía y convertirla en rock y agarraron esa influencia de los Beatles, agarraron la influencia de los Rolling Stones, de Bob Dylan, las letras, tipos, movimientos políticos y trascendieron y crearon bandas nuevas, ¿no? Que sonaban, claro, al principio muy parecido, ¿no? A lo que era un rock anglosajón. No sé si por ese lado el rock mexicano habrá sido parecido, no sé si era casi parecida a la música, a la música anglo, No, no. En realidad, en el caso del rock no sé. mexicano, Diego, en el caso del rock mexicano, como más o menos lo has estado plasmando, el rock mexicano se basa un poco en, digamos, hitos importantes, podríamos decir, de los inicios. Quizás no se remonta tanto hasta los 50, un poco más nos acercamos a los 60, pero muy pegado a lo que es su influencia americana, rock and roll. Ellos hacían covers de música en inglés, perdón, de la música en inglés la pasaban a español, versiones en español, y habían algunos movimientos que se hacían ahí en esa época. La música quizás también no, de una influencia no tan creativa al 100%, o sea, no tan creativa nativa propia, pero sí había un sonido característico porque ellos le incorporaban una instrumentalidad diferente, le incorporaban, por ejemplo, algunas líneas de blues, unas líneas un poco más americanas, del country también y del rock and roll como tal, ¿no? Entonces, y ahí podemos sacar ya a inicios de los 60 imágenes, hitos importantes, como por ejemplo Javier Batis, está el mismo Carlos Santana, que son guitarristas mexicanos. Javier Batis el Brujo, que inclusive hay una historia ahí con Carlos Santana, y vamos a desarrollar luego más adelante las bandas. Y ya en el año 70 hay un hito importante, por ejemplo, en el caso del rock mexicano, que es el Festival Avándaro, que
viene precedido, ojo, que hay que recordar que Carlos Santana en realidad, que es el guitarrista mexicano, estuvo en el Woodstock, y eso ya es un hito importante para el rock latinoamericano, ¿no? Porque es el primer músico latinoamericano, aunque ya él había estado en Estados Unidos, había adquirido Claro, ¿no? la nacionalidad americana, eso fue tremendo. pero eso es un evento. Pero ya en el 71, en el propio México, Diego, hay un festival muy parecido, que es el Festival de Avándaro, conocido también, un hito histórico, donde destacan bandas como Peace and Love, Tequila, Sociedad Anónima, y que inclusive tuvo los inicios de lo que vendría a ser Three Souls in My Mind, que es una de las está Alex Lora, ¿no? Que ya vendríamos hablando de los 70s. Entonces, es un movimiento en términos musicales también no tan lejano, pero sí creo que diferente a lo que vendría a ser el rock argentino, en lo que es la influencia europea, no tan europeizado como el rock argentino, ¿correcto? Y obviamente tuvo respetó un poco sus raíces, y eso es algo que creemos es un punto bastante diferencial en lo que vendría a ser el rock mexicano con el rock argentino. ¿Qué más tenemos, digo, en el rock argentino? ¿Qué otros hitos históricos tú recordarías o podrías citar antes de ya pasar al tema de las bandas y los grupos o los discos más representativos? Claro. Un poquito a las épocas, en los años 60, por ejemplo, salió un grupo llamado Los Gatos, ¿no? Este sí es un hito muy representativo, porque a partir de esta banda es que nace este rock nacional o llamado rock argentino, ¿no? Definitivamente las influencias siempre van a estar, los Beatles, los Rolling Stones también han sido influenciados por otras bandas, y este efecto comercial de estas grandes bandas influía definitivamente en los futuros artistas de habla hispana, ¿no? Fueron Los Gatos quienes iniciaron o dieron el puntapié inicial, ¿no? Para el rock nacional, con su primera canción famosísima, La Balsa, ¿no? A partir de ahí, ya en los años 70, empieza un poco la época dorada del rock argentino, un rock muy virtuoso, de mucha instrumentalización, que iba, digamos, muy a la par al rock anglosajón en lo que es calidad musical. O sea, los argentinos siempre se han distinguido por eso, de repente un poquito más que los mexicanos, por este virtuosismo musical, ¿no? Por ejemplo, en los años 70 se empieza la dictadura y todo esto, y ahí empiezan grandísimas bandas como Serú Girán, ¿no? Empieza este famosísimo artista también, Spinetta, nace con el grupo Almendra, y se crea una historia y nuevos himnos que durarían hasta la fecha de hoy día. En los años 80, por ejemplo, tenemos bandas muy conocidas hasta en la actualidad, como Soda Stereo, por ejemplo, como Virus. Fue una explosión. Acá ya no había dictadura, había una democracia, pero hubo también una explosión creativa grandísima en Argentina, ¿no? Con Charly García, por ejemplo, ¿no? Soda Stereo, Virus, y ya vamos a hablar de muchísimas bandas más, pero claro, había toda una escena wave y pop también, ¿no? Rock, wave, así, pop de los años 80, que tenía que ver muchísimo con lo que estaba pasando a nivel mundial. Correcto. Pero estas bandas sirvieron justamente para abrir esta puerta a los años 90, ¿no? O sea, abrieron una puerta y se hicieron tan grandes a nivel internacional, ¿no? Soda Stereo, Virus, fueron bandas que abrieron la puerta a los demás grupos argentinos, ¿no? Sí, y no hay que dejar de mencionar, Diego, también un hito importante, creo que tiene que ver con la Guerra de las Malvinas, que creo que en algún momento significó la prohibición de que alguna música no llegara, ¿no? Al rock, y eso generó también que ese famoso, en los 70, que mencionabas, claro, lo que mencionabas, que la identidad del rock argentino, ¿no? El rock nacional como que se consolidara, porque como que ellos fueron generando esa creatividad y también generando un poco un sonido propio particular. Entre ellos también, creo que ya hemos tocado en otros programas, hemos hablado de Soda Stereo, el mismo Fito Páez, que también destaca como nacimiento hijo de Charly García, y todo lo que hemos hablado de que seguramente vamos a complementarlo en otros programas, porque estos nombres que he mencionado van a darnos probablemente programas en algún momento de en otra temporada, ¿no? Pero bueno, en el caso del rock mexicano, Diego, aparte de este Festival de Avándaro, que sí estuvo precedido por el tema político, porque, digamos, tuvo mucha represión, fue uno de los principales, digamos, shows, eventos, al nivel del Woodstock,
pero también tuvo una represión política porque se veía como que negativo el hecho de que se concentrara tantas personas, etcétera. Entonces tuvo una represión y fue el último evento importante. Luego ya viene en el año 85 en Rocotitlán, pero ya en esa época estamos hablando ya que había aparecido el Tri. Alex Dora pues había consolidado, continuando un poco lo que estaba mencionando, y ni qué decir la aparición de fines de los 80s de Saúl Hernández, ¿no? Que vendría a ser el líder de la banda, que es considerada una de las mejores bandas históricamente de México, que es los famosos Caifanes, para luego ya dar entrada a los 90s, donde sí tengo que mencionar que hay muchas bandas importantes, lideradas por Fer, en el caso de Maná, por Javier Alborán, en el caso de Café Tacuba, y finalmente ya hacia la nueva generación, los 2000, ya hay unas bandas también importantes. Pero antes de concluir este tema, sería muy importante, Diego, y darnos nuestra opinión, que les hablemos de cuáles son los álbumes, los discos que consideramos más representativos de la historia del rock de cada uno de estos grandes países de Latinoamérica. Sí, bueno, a ver, bandas hay muchísimas y perdónenos si a ambos, tanto a los mexicanos, a los argentinos o a los músicos maniáticos por no nombrar todas. Son muchísimas, en realidad son dos potencias, es lo que estábamos conversando antes, ¿no? De las que yo he visto, digamos, más representativas al principio, por ejemplo, desde los 50, voy a decir, había una banda que se llamaba Eddie Pequenino y su banda Mr. Roll y sus Rocks. Fue una banda que marcó, así representativamente, ¿no? Estamos hablando también de los Redonditos de Ricota, por ejemplo, Cerú Girán, Los Abuelos de la Nada, grandes, ¿no? Estamos hablando de Sumo, Su Generis, Los Piojos Divididos, Pescado Rabioso, Los Ratones Paranoicos, Tajit, Soda Stereo, Box Day, Vilma Palma, está La Máquina de Hacer Pájaros, Spinetta, Jade, Pescado, está Virus, Indio Solari, Charly García, Soda Stereo, ¿no? Por nombrar algunos. Algunos álbumes importantes, por ejemplo. Algunos, porque son muchísimos. Los Gatos y con su álbum Los Gatos, por ejemplo, ¿no? Está luego este señor que bueno, acá, a ver, este álbum es muy conocido. Este es el Artaud, ¿no? De Spinetta, de Pescado Rabioso, pero en realidad Spinetta prácticamente lo hizo solo, ¿no? Es considerado uno de los mejores álbumes de la historia de Latinoamérica, ¿no? Y Spinetta, para este humilde servidor, para mí es uno de los más grandes artistas latinoamericanos, ¿no? La verdad que es un ente, por así decirlo, iluminado, poético, que ha fusionado géneros, pero jazz, rock progresivo, folk, o sea, es un iluminado en lo que es música y ha tenido bandas como Almendra, por ejemplo, con su álbum Almendra, ¿no? Que le vamos a dar su programa, le vamos a dar su programa por si acaso. Se lo merece porque en realidad es muchísimo lo que ha escrito y lo que ha hecho, ¿no? Definitivamente. Está, por ejemplo, Box Day, que tiene un álbum de rock conceptual que es La Biblia. Cerati hace un cover en su Unplugged, ¿no? De esta banda que se llama Génesis. Claro. Exacto, que es una canción que sale en este álbum, muy conocido. Está Papos Blues, que es un blusero que tuvo un blusero muy reconocido en Argentina y a nivel nacional, con Papos Blues Volumen 2. Está Pescado Rabioso, que es una de las bandas de Spinetta, con Artaud, este álbum de acá. Está Su Generis, que es una banda también de Charly García, muy conocida, que tuvo también bastante trascendencia, con su álbum Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Invisible, otra banda de Spinetta, con El Jardín de los Presentes. Clics Modernos, de Charly García, un álbum muy de la época, ¿no? De los 80s, ¿no? Y muy trascendental para el rock argentino. Está Octubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Está Divididos por la Felicidad, de Sumo. Canción Animal, de Soda Stereo, un álbum también que está siempre en la palestra, ¿no? De los años 90 también. Cerú Girán con Peperina y otro álbum Bicicleta. Y La Máquina de Hacer Pájaros, otra gran banda de rock progresivo con Películas. Así es. He tenido que, tampoco no puedo dejar de nombrar en realidad, porque son muchísimos álbumes los trascendentales, ¿no? Allá del rock argentino, ¿no? Así es. Así que son muchos misiles. Sí, no, mucha potencia. Pero el rock mexicano no se queda atrás, por si acaso. Si me permites así, voy a entrar una entrada así muy rápida. Estábamos hablando del gran Carlos Santana, guitarrista mexicano nacido ahí, ¿no? Y que luego se nacionaliza, pero que nos deja
muchos álbumes históricos, dentro de ellos se encuentra este álbum Abraxas, y el primero, ¿no? Ni qué decir, ya lo mencionamos, de la aparición en el Woodstock. Es un disco obviamente que se lo recomendamos, y también le recomendamos este famoso Lotus, que es un álbum en vivo, Diego, que tiene mucha mística. Se lo recomendamos, un álbum doble, se lo recomendamos, del rock mexicano. Pero un hito de los 80s podría ser no solamente las grandes presentaciones del Tri, sino este álbum que para mí es bien particular, que no es de los 80s, bueno, no se llega a ver, creo que ahí. Bueno, es el Tri Sinfónico. Este álbum se lo recomiendo de manera particular. Fue el primer álbum que yo me acuerdo escuché completo del rock en español. Antes de Soda Stereo, inclusive yo me había escuchado este disco completo de el Tri. Buen dato, ¿no? Sí, Sinfónico, claro. pues. Sí, el Tri Sinfónico. Luego viene Caifanes, la historia. Caifanes ahí hay carne, ¿eh? tiene varios discos, pero particularmente este de aquí, bueno, es más que los discos, es un recopilatorio, ¿no? El primero probablemente y el último son los más reconocidos, pero de ahí a otro disco que se lo recomendamos es Saúl Hernández trae el famoso Jaguares, que este álbum es El equilibrio de los Jaguares, que es un álbum muy, muy bueno, también se lo recomendamos. Bueno, Maná, vamos a también mencionarlo, porque a veces dicen, no, hay muchos haters, ¿no? De Maná, y no, vamos a hacer también su programa. Pero es una banda muy trascendental, representativa, y yo les recomendaría que aparte del Unplugged también puedan escuchar que seguramente lo tienen, es un disco doble, Maná en vivo, que se lo recomendamos. Y ni qué decir, y para ir concluyendo ya con estos 90s, está para lo que vendría a ser el álbum para la Billboard, que es el álbum más importante de la rock latinoamericano, que es el Café Tacuba. Aquí en estos álbumes que les he pasado hay algunos Grammys, por si acaso. Bueno, eso tú sabes que es un tema que creo que a ti no te gusta mucho, el tema de los Grammys, digo, sabemos lo que opina el día. Controvertido, ¿no? Pero no por eso dejar de mencionarlo, ¿no? Por supuesto. Sin que me lo baneen, voy a presentar pues el álbum de Molotov, por si acaso, porque siempre tenemos problemas con el baneo, por si acaso, que es ¿Dónde jugarán las niñas? ¿Ya? ¿Dónde jugarán las niñas de Molotov? Que también tiene una representatividad. Hay que recordar que hacia los 2000, finalmente, Diego, está Moderato, Genitalica, ni qué decir, Zoe, hay muchísimos Panda, Kinky, y algunas mujeres también que no sé si son rock propio, pero son parte de la identidad del rock mexicano, del rock pop mexicano, que es Julieta Venegas y Natalia Lafourcade, entre otras. Entonces, muy bien, para concluir, Diego, ¿qué podemos decirles a nuestros musicomaniáticos? Que nos dejen su opinión, ¿cómo los ves? ¿Qué dice el rock argentino? ¿Cómo quedamos? Definitivamente, para algunos será mejor el rock argentino, para otros el rock mexicano. Lo que queremos es que ustedes ustedes musicomaniáticos, definan, más allá de no ser argentinos o mexicanos, o sí ser, para ustedes, ¿qué rock fue el más trascendental, no? Definitivamente los dos rocks fueron importantísimos para toda Latinoamérica y sonaron muchísimo. Pero por ahí de repente una época, por ahí se me ocurre, quizás Argentina, quizás en los 70 fue mejor, quizás México repuntó muchísimo en los 90s, ¿no? Por ejemplo, quizás México tenga un poco más esa identidad de rock latinoamericano. Como concepto, ¿no? Como concepto de rock latinoamericano, incorporando sonidos latinos, incorporando algunas fusiones propias de la identidad de cultura, ¿no? Culturales, ¿no? Latinoamérica, pero por ahí Argentina no tanto, ¿no? Porque más allá de la virtuosidad, y eso es innegable, que el rock argentino es casi ahí a la par como el europeo, ¿no? En los años 70, pero no tenía pienso yo, no estaba tan ligado como el rock mexicano a ese sabor latino, sus raíces, ¿no? A sus raíces latinas. Exactamente, ¿no? Entonces, es controvertido, ¿no? Así que yo no sé. Que lo digan los musicomaniáticos. Claro. Que lo digan los musicomaniáticos, ¿no? Muy bien, ellos finalmente pongan ahí, ¿no? Porque déjenos sus comentarios, está complicado. Ahí los hermanos mexicanos y argentinos que nos siguen también, déjenos ahí sus comentarios. Y nada, vamos concluyendo el día de hoy. Entonces, Diego, muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención, su participación. No se olviden dejarnos sus comentarios, seguirnos en TikTok. Y nada, los esperamos. Chao, gracias. ¡Chao!